por el recordatorio. Entonces, ¿se fijan? Lo importante aquí tenemos este paso en que se cortan estas tres glucosas. Lo ven ahí, ¿no? Acá estamos en el retículo en el interior del retículo endoplasmático. ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué significaba el corte de estas tres manosas? ¿Qué indicaba ese corte? Eso es que el procesamiento de la proteína, de que la proteína ha adquirido la estructura adecuada. ¿Sí? ¿O no? Profe, sabe que estoy un poco perdida. La glicosilación no era cuando se le agregaba azúcares a la proteína con el fin de proteger a la proteína de las proteasas. Sí. Ah, pero creo que esta diapositiva no la habíamos visto porque, Ujú. no sé, no tengo anotado eso. Ya, hagamos un pequeño repaso de todo lo que estábamos viendo. ¿Me parece? No creo que nadie se vaya a molestar con eso, ¿no? Sí, por favor, profe. Ok. Entonces, vamos. Esta parte es más fácil dibujarla. Muy bien. Entonces, voy a buscar los colores adecuados para todo esto. Lo primero, la primera parte que vimos, ¿verdad? Teníamos el RNA. Entonces, tenemos nuestro mRNA. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este mRNA tenía una cola de poli-A? Tenía un CAP. ¿Mm? Y esto fue necesario para que saliera del núcleo, ¿verdad? ¿Mm? ¿Sí? Sí. Ok. Lo siguiente que ocurrió es que se unió la subunidad menor, ¿verdad? Y acto seguido la subunidad mayor con sus tres sitios, ¿verdad? Para síntesis, a donde van a entrar los tRNA. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Entonces, esto nos va a ir produciendo una proteína, ¿verdad? ¿Sí? Y esa proteína entonces va a ir adquiriendo su estructura secundaria, terciaria, y es posible que adquiera cuaternaria. ¿Sí? Bueno, pero eso es otro tema. El hecho es que este en particular es un péptido hidrofóbico que vamos a denominar péptido señal. Y su apellido es de destinamiento al retículo endoplasmático. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos pintado nuestro ribosoma de verde? ¿Sí?
Bien. Entonces, ¿se acuerdan de Randall? Sí. ¿Ya? Sí, ¿cómo olvidarse? Ya. Entonces, SRP, ¿m? ¿ok? La partícula de reconocimiento del péptido señal, que lo que está haciendo es reconocer ahí a la proteína, ¿verdad? Está ingresando así. Bueno. Y acá tenemos justamente el brazo de Sully, ¿verdad? Que es el receptor de SRP. ¿Sí? Y esto se encuentra justamente en el retículo endoplasmático, para ser específicos, rugoso. ¿Sí? Y lo que iba a hacer es que iba a pasarle, ¿m? Entonces, a Wachowski, ¿m? Es decir, nuestro ribosoma, al translocón. O sea, lo que habíamos llamado la puerta, ¿verdad? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, Sí, profe. Excelente. Entonces, bueno, Sully se hizo cargo de Randall. Mientras tanto, Wachowski sigue metiendo, ¿okay?, a Bu a través de la puerta, ¿m?, al interior del retículo endoplasmático. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta entonces? Acuérdense que aquí teníamos una proteína que era la peptidasa del péptido señal, ¿verdad? Que es el que justamente le cortaba la llave de la puerta, le cortaba este pedacito hidrofóbico, ¿sí? A la proteína. ¿Todos claros hasta aquí? Sí, profe. sí. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos otra proteína acá que se llama glicosil transferasa. Se dan cuenta que lo que dice es transferencia de azúcares, ¿verdad? Y lo que hace es que hace que Bu sea más dulce. Le cuelga una glicosilación a la proteína, ¿sí? Glicosilación que tomó de un glicolípido que se llama dolicol, más acá atrás, ¿ya? Es decir, le quitó el azúcar a este para dársela a esta niña, ¿sí? Y entonces tenemos acá en el lumen de nuestro retículo una proteína que tiene glicosilaciones, ¿verdad? Que tiene múltiples glicosilaciones. Así. ¿Ok? Y exactamente como decía su compañera, ahora se encuentra un poco más protegida de las proteasas. ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan que tenemos que tener un control de calidad? Aquí, ¿no? Ese control de calidad es realizado por una serie de proteínas que se unen a estos azúcares, por un lado, y que por otro lado están intentando unirse a dominios hidrofóbicos. ¿Ya?
¿Sí? Entonces, si puede unirse, si puede encontrar dominio hidrofóbico, mantiene los azúcares. ¿Mm? Si no encuentra un dominio hidrofóbico, entonces lo que hace es que corta azúcares. No todos, solo 3. Corta 3 azúcares. ¿Sí? Que en particular son manosas, pero no se preocupen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué es tan importante que si se une a un dominio hidrofóbico esa proteína, si logra unirse a un dominio hidrofóbico expuesto, no cortará esos azúcares? Esto es una fábrica, ¿verdad? Tenemos el diseño de lo que vamos a hacer, tenemos la construcción del material, tenemos la construcción de la máquina. ¿Qué nos está faltando antes de mandársela al consumidor? El azúcar, Empaque Empaque, por un lado, en efecto, y control de calidad. también. Exacto, y eso es lo que hace esto. Esto de aquí, esto es control de calidad. ¿Sí? Profe, ¿Mm? es que me perdí, pero en el control de calidad, ¿qué es lo que se une a las proteínas? Tú tienes una proteína, déjame ver si tengo otro color. Vamos. Acá tú tienes otra proteína, ¿ya? Ok. Estas se pueden, hay varias ahí, pero una es calnexina, la otra es calreticulina, ¿ya? Tienes proteínas como VIP, ¿verdad? Y todas estas proteínas lo que son lo que llamamos, estas son chaperonas. ¿Sí? Entonces, lo que están intentando es detectar lugares donde la proteína quedó mal plegada. ¿Me siguen? Y ese mal plegamiento se traduce en que haya dominios hidrofóbicos de la proteína expuestos. ¿Sí? Porque imagínense que hay varias proteínas que tuvieran dominios hidrofóbicos expuestos. ¿Mm? Si ustedes se imaginan una proteína así, ¿verdad? Que tuviera un dominio hidrofóbico, lo vamos a pintar de rojo, ¿ya? Expuesto, ¿verdad? Y esta otra proteína que tuviera este otro dominio hidrofóbico expuesto. ¿Qué es lo que tendería a pasar termodinámicamente? Se A pesar de que juntan. estas dos proteínas nunca debieran juntarse, nunca han participado juntas. ¿Qué es lo que tendería a pasar dominio hidrofóbico con dominio hidrofóbico? Se unen. Exacto, ¿verdad? Termodinámicamente hay una ventaja de no unirse. ¿Mm? Entonces ahí tenemos la formación de un complejo antinatural. ¿Mm? De dos proteínas que no tienen para qué interactuar y que podría ser que está bloqueando sus sitios de unión, ¿verdad? Entonces esto básicamente hay que echarlo a la basura. ¿Mm?
¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ok. Ahora, las células son especialistas en el reciclaje. Entonces, vamos a hacer. ¿Ya? Y por eso es que no desechan esto. En general lo que hacen es que recuperan los aminoácidos. ¿Sí? Pero ¿cómo determinamos si estas proteínas están buenas o no están buenas? Justamente es a través de este sistema, de la unión de estas proteínas que intentan detectar por un lado la glicosilación y por otro lado si hay un dominio hidrofóbico. ¿Hay alguien que no haya entendido esto hasta ahora? Yo no tengo problema absoluto en explicarme, por favor. No se queden con la duda. Profe, ¿la puede repetir, por favor? ¿Desde algún punto en particular? Desde la glicosiltransferasa. Desde la glicosiltransferasa, muy bien. Entonces, te fijaste que estábamos sintetizando esta proteína en el ribosoma, ¿verdad? Entonces, la proteína está siendo sintetizada desde el ribosoma y va penetrando a través del traslocón, ¿verdad? Entonces, hay una proteína primero que corta el péptido señal, como veíamos acá, y la glicosiltransferasa lo que hace es que reconoce una secuencia, ¿ya? Que es, la secuencia en particular es serina, ¿ok? Cualquier otra, y asparragina. O puede ser treonina, otro aminoácido, asparragina. La asparragina es un aminoácido bastante característico. ¿Dónde creen ustedes que se caracterizó la asparragina? Cuando ustedes comen demasiada asparragina se dan cuenta. La asparragina viene del nombre asparagus. ¿No les suena? ¿No les huele a algo? Un espárrago. Espárrago. ¿Sí? ¿Y qué es lo característico de los espárragos? Cuando uno come espárragos, ¿qué pasa después? Cuando va al baño, ¿hay algún olor particular? ¡Qué silencio absoluto! ¿No ¿Qué les hace pasa? siglos que no como espárrago? Cuando uno come Sí. espárragos, clásicamente va al baño y al orinar hay un aroma muy penetrante, muy fuerte, ¿verdad? Y ese aroma, entre otras cosas, es debido a que hay una presencia importante de asparragina, ¿m? Que es un aminoácido. ¿Ya? Entonces, este aminoácido, la asparragina, es donde esta proteína va a ser glicosilada. Se le van a agregar azúcares, ¿ya? Y se le agregan azúcares en múltiples residuos de asparragina. ¿Sí? La asparragina, entre otras cosas, es un aminoácido hidrofílico. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, se fijan que la proteína quedó cubierta con algunos azúcares encima. ¿Mm? Y hay proteínas que se encargan, que son capaces de ir a unir esos azúcares, como esta de acá. Pero tienen un doble capacidad de unión. Por un lado son capaces de unir los azúcares y por otro lado interactúan con dominios hidrofóbicos. ¿Sí? Sí. Y eso, entonces, cuando encuentra un dominio hidrofóbico, invierte energía en intentar redoblar la proteína hacia la estructura correcta. ¿Ya? O sea, ustedes han visto a la gente que hace origami, no hace el origami perfecto a la primera, ¿verdad? Se da cuenta que cometió un error y va para atrás. ¿Sí? Y estos dominios hidrofóbicos justamente son los que le señalan a este sistema de que hay un error.
¿Sí? No, tal vez. Entonces, si no encuentra ese dominio hidrofóbico, puede procesar y podar, ¿ok? algunos cuantos azúcares de acá. A ¿Ya? eso se refiere entonces que cuando la proteína no la encuentra se transforma en aberrante porque está perdida, Cuando ¿no? no lo encuentra. Es que no, como que estoy tratando de cachar en qué momento se vincula con el texto que estábamos leyendo, como tratando de entender que en el fondo tiene un lugar, un destino, y si ese destino no llega, se tiene que Ok, reciclar pues, porque pierde su sentido. ok, ¿qué pasa con estas? ¿Estas podrán ser destinadas? No. No, ¿Las que se ¿verdad? votan? No. Se botan, se botan. Estas son destruidas. Lo que pasa es que si tienes dominios hidrofóbicos incorrectos, expuestos, esto va a comenzar a generar basura. Entonces, estas van a ser aberrantes justamente. Esto lo que está haciendo está detectando si hay proteínas aberrantes o no. ¿Mm? ¿Sí? Profe, esa proteína se llama calnexina, ¿eso dice ahí? Sí, hay dos distintas, calnexina y calreticulina. ¿Y es importante aprenderse esos nombres No para o...? nada. Ah, ya. Gracias. Ujú. ¿Ya? Lo importante es entender el proceso. ¿Entienden cómo esta detecta si esta proteína está bien conformada? O sea, si las dos cosas son hidrofóbicas, listo. Ujú. Y si no son, para afuera. O sea, si esta tiene un pedazo hidrofóbico aquí expuesto, eso quiere decir que la proteína no está bien doblada. ¿Por qué? ¿Cómo debiera ser una proteína soluble? Debiéramos tener los dominios hidrofílicos por fuera, ¿verdad? Debiéramos tener todos los aminoácidos hidrofílicos por fuera, ¿verdad? Y los aminoácidos hidrofóbicos hacia adentro, ¿no? Pero igual la proteína cuando encuentra lados hidrofóbicos expuestos, gasta energía para intentar volver a doblarla, ¿no? Como que no se rinde tan rápido. Ah, claro, no, no se rinde. Claro, no, ahí tenemos un ciclo de intentar reciclarla, de intentar arreglarla. ¿Ya? Claro, no, no es que se rinda rápido. ¿Sí? Un segundo. Podría repetir dentro de como... Gracias al paper, ¿me parece? Vale. Entonces, dame un segundito.
Ok. ¿Qué es lo primero que nos está diciendo el artículo? ¿Mm? ¿Qué es lo primero que estamos hablando con esta imagen del dibujo? ¿Mm? Del origami. Que la proteína hace lo posible como por acomodar, o sea, la enzima. ¿Mm? ¿Qué es lo que...? A ver, fíjense y equipárenlo a la estructura primaria de la proteína. ¿Qué es la estructura primaria? Aminoácidos. Los aminoácidos, ¿verdad? Eso vendría a ser una estructura unidimensional. ¿Mm? Bidimensional ya es como esa página que nos muestran ahí, ¿verdad? Y estamos viendo la estructura secundaria. Vemos alfa hélices y hojas beta. ¿Mm? ¿Y qué es lo que pasa cuando doblamos esta proteína? Se fijan que hay lugares de este papel que van a quedar metidos dentro de esta figura, ¿no? Pero que si uno de estos papeles queda, uno de estos pedazos del papel queda hacia afuera, esto va a quedar deforme. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que esta proteína adquiera esta estructura? ¿Por qué se dobla así? ¿Por arte de magia? Puentes de hidrógeno, no sé. Ok, puentes de hidrógeno es un pedazo de la historia. ¿Mm? Eh, chaperonas. Ok. Cuando tú tienes aminoácidos, sí, ¿verdad? ¿Qué hace que un aminoácido sea distinto del aminoácido de al lado? ¿Por qué son distintos unos de otros? ¿Mm? La secuencia de proteína. A ver, ¿cómo se une este aminoácido con este otro aminoácido? ¿Cómo se llama este puente? Peptídico. Ok, ese es el enlace peptídico, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, tenemos el enlace peptídico. Ahí. Tenemos otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. Ok. ¿Qué hace diferente? ¿Por qué este aminoácido es distinto de este? ¿Qué los hacen distintos? O sea, porque si yo los miro así nomás, tenemos NH3, perdón, al revés. H3N, carbono alfa, ¿Mm? carbono, este está, el carbono alfa está unido al hidrógeno, carbono, nitrógeno, ¿Mm? carbono alfa, carbono, nitrógeno, carbono alfa, así. Entonces, esto de aquí es un aminoácido, ¿verdad?
y este de acá es otro. ¿Qué me está faltando acá? R. Las cadenas laterales, exactamente, ¿verdad? ¿Y estas son iguales una a la otra? No, pueden ir variando, o sea, la idea es que sean diferentes o no. O sea, Depende. justamente tienen diferencias, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia más típica que podemos decir? Digamos que esta fuera hidrofílica y esta de acá fuera vamos, si esta es hidrofílica, ¿cómo tiene que ser? Hidrofóbica. Ya, Hidrofóbica. gracias. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo una secuencia así, que tiene por un lado hidrofílicos y por otro lado hidrofóbicos, y lo dejo caer en el agua, ¿qué es lo que esperan que ocurra? Que el hidrofóbico se dé una vuelta para que... No, al revés, que el hidrofílico toque el agua. Y el hidrofóbico esté como para el otro lado. Exacto, Está sabemos, adentro. esperamos que se distribuyen así, ¿verdad? Con los hidrofóbicos hacia adentro y los hidrofílicos recubriendo. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. Se fijan, pero además acuérdense que acá tenemos, que en el enlace peptídico, tenemos justamente esto, ¿verdad? Que el enlace peptídico aquí actúa como casi un doble enlace, es decir, son planares, ¿verdad? Entonces son rígidos. Eso hace que ese plegamiento esté constreñido, no es totalmente libre, ¿sí? Entonces, por eso es que, entre otras cosas, le cuesta a la proteína adquirir esta estructura final, con el hidrofóbico adentro y el hidrofílico afuera. Y por eso requiere ayuda para esa estructura final de las chaperonas. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Excelente. A quien preguntaba alguien preguntaba qué sesiones serían las de hoy. No sé, nos acabamos de ir a la sesión 5. ¿Eso fue un chiste? No. Ah, que No, se porque me nos ocurrió. acabamos de devolver hasta moléculas en bioquímica, ¿verdad? Ya estábamos llegando al final del retículo endoplasmático y tuvimos que volver a la síntesis, a la estructura de los aminoácidos. Siempre es bueno volver a las raíces, profe. No hay que arrepentirse donde uno viene. No, sí sé, pero es que por eso que solo decía por quien preguntaba en qué sesión estamos. ¿Mm? No, si yo no tengo problema en volver atrás, si mi intención es que ustedes entiendan de esto, no que no pasar por ello rápidamente. Entonces, se fijan cómo algunos de estos cuadritos que vemos aquí podrían tener que quedar por dentro del bicho este, ¿verdad? Por dentro de esta estructura. Y si quedaran expuestas hacia afuera, estarían deformando la estructura. Ya, esto es lo que hemos estado viendo todo el día de hoy, ¿no? En la clase pasada. ¿Estamos claros aquí? Sí. Bien. Ok. Acá tenemos justamente, fíjense que dice, el mecanismo de control de calidad se sirve también de la adición y sustracción de azúcares de la proteína. Esto con función crea estructuras que facilitan la identificación de moléculas aberrantes. ¿Ya? Y justamente las chaperonas interactúan con esas estructuras que son aberrantes. ¿Qué pasa si una proteína está mal conformada aquí? ¿Mm?
Una de las posibilidades es que se devuelva al citoplasma y ahí sea llevada a la estructura de reciclaje, que es el proteosoma. ¿Sí? Y eso es una manera de control de calidad. Si quedó mal hecha, la saco del retículo endoplasmático, la pongo en el citoplasma y ahí la degrado. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ¿fijan cómo estábamos hablando de esto? Las proteínas se están organizando y viene con chaperonas que colaboran en el plegamiento, ¿verdad? Y aquí tenemos la incorporación de azúcares. ¿Se fijan que se incorpora 3 azúcares y acá estamos viendo que están plegados, ¿verdad? Conformación incorrecta, se agregan azúcares, se eliminan azúcares. ¿Mm? Entonces, una opción es que la conformación incorrecta se elimine. Pero fíjense qué es lo que pasó con los azúcares cuando adquiere la conformación correcta y ya no tiene chaperonas unidas. Fíjense ese azúcar de ahí, cómo quedó ahora. ¿Se fue? Exacto. Entonces, eso es una señal de terminamos de procesarla. Esta proteína ahora tiene la estructura adecuada. ¿Mm? Ah, bueno, acá está justamente una proteína que está mal plegada, que está siendo dislocada, está siendo llevada de vuelta al citoplasma. ¿Ok? Esto es si Monster 5 hubiera acabado mal, ¿no? Boo la habían llevado de vuelta al mundo de los monstruos. ¿Qué le habría hecho Randall? Lo hubiera sacado los gritos con la máquina. Exacto. Bueno, aquí le está sacando los péptidos con esta máquina. ¿Sí? Wow. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Se fijan que justamente una cosa que puede pasar es que una proteína con dominios de transmembrana... Fíjense que acá esta imagen es muy buena. ¿Se fijan cómo nos indica la secuencia de la estructura primaria? ¿Verdad? Y cómo esa estructura primaria se pliega a estructura secundaria dentro de la membrana, ¿verdad? Y ven acá un dominio de transmembrana, un segundo dominio, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y se fijan que si hay mutaciones, esto nos puede hacer cambiar un aminoácido, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si este aminoácido, en vez de ser hidrofóbico, ahora fuera hidrofílico? Deformaría todo esto, ¿verdad? Sí. Entonces, y fíjense, esta es la hormona liberadora de gonadotrofina. Fíjense una cosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un tipo de receptores de membrana muy específicos, ¿ya? Que se llaman proteínas de 7 segmentos de transmembrana acopladas a proteína G trimérica. ¿Mm? Y por eso que era importante que se leyeran el otro artículo, porque ahí hablan mucho de ellas. Exacto. Ya, hagamos una cosa, ¿les parece que hacemos una pausa de 5 minutos? Sí, Sí, profe. por favor. Qué tarde. Ujú. Ok. Profe, vamos a hacer la metodología de 25 minutos de descanso o algo diferente. Bueno, ya nos dimos, o sea, íbamos a hacer 5 minutos y nos dimos como 15, ¿no? Entonces, en 10 minutos se llegaría a esa metodología. Mm, Onda, pasan 10 minutos y después ya, ahí empieza el conteo de 25 minutos para que 5 minutos de descanso. según yo estuvimos en pausa como 15 minutos ahora. No, por eso, po. Pasan 10 porque eran cinco minutos de descanso, entonces ya, entonces recuperamos esos 10 minutos, pasan esos 10 minutos de estudio, ya, y después 25 minutos. Ok. Entonces, para hacer esto un poquitito menos
menos PowerPoint. Ustedes tienen acceso al PowerPoint de todas maneras, pero lo que pasa es que ya el tiempo no nos va a dar, ¿no? ¿Ok? Fíjense una cosa. Ustedes tienen acá la membrana plasmática de esta célula, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Tenemos entonces acá el núcleo. Acuérdense que el núcleo es una doble membrana que se prolonga al retículo endoplasmático. ¿Ya? Del retículo endoplasmático rugoso vamos a tener la producción de proteínas que van a ir justamente a formar estas cisternas del aparato de Golgi, ¿verdad? Las cuales van a ir madurando. ¿Mm? ¿Y cómo maduran? Bueno, básicamente la maquinaria que está en una se regresa a la anterior y esa comienza a progresar. Y llegamos justamente a esta parte de aquí que se llama la red de Trans-Golgi. ¿Sí? Y para la red de Trans-Golgi lo vamos a dejar en pausa ahí. ¿Sí? Fíjense, acá arriba tenemos receptores, ¿verdad? ¿Sí? Y por ejemplo, estos receptores pueden captar moléculas que vienen del medio extracelular, ¿sí? Que las unen aquí así. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok, fíjense que esto quedó con las moléculas unidas en la superficie. ¿Qué pasaría si yo a esto ahora le agrego adaptina? ¿Se acuerdan de la adaptina? La vimos la clase pasada, que va unida a la clatrina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos ver después de un ratito? Que esto hiciera así, ¿verdad? ¿Cómo se llama este proceso? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? Endocitosis. ¿Cómo? No sé. Algo dijiste. Endocitosis. Endocitosis, exacto. Y fíjate el nombre. Endo, entrar, citosis. ¿Verdad? Entrar a la célula. ¿Mm? Entonces, cuando se forma esta estructura, que se encuentra primero recubierta, ¿verdad? De clatrina. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Entonces, esto va a ser 1, 2, 3. ¿Cuál es el paso 4? Las creatinas se van. Exacto. Se descubre la vesícula, ¿verdad? Quedamos con vesícula descubierta. Ok, y esto, okay, si esta es la endocitosis, este de aquí lo vamos a llamar un endosoma. ¿Sí? Y endosoma viene de cuerpo de endocitosis. Hasta acá vamos claros. Clares, perdón. O sea, cuando la Catrina se va, es un endosoma. Sí. Ah, Sí. ya, gracias. Y su apellido de este es endosoma primario. ¿Sí? ¿Por qué primario? Porque es el primero de los que vamos a ver. Ah, Porque es lo que reconoces como una estructura inicial, distinta de todas las anteriores. ¿Ya? Ahora, fíjense, de la red de Trans-Golgi, la red de Trans-Golgi le fusiona vesículas, le manda vesículas que se van a fusionar con el endosoma primario. ¿Ya?
¿Sí? Y entonces vamos a hacer que este endosoma primario va a ir creciendo. ¿Mm? ¿Y qué es lo que traen estas vesículas adentro? Em, Proteínas, creo. Exactamente, traen proteínas, ¿verdad? Y traen, entre otras cosas, una proteína en la membrana, ¿ya? Que es una bomba de protones, ¿ya? Y que lo que va a hacer es que va a bombear protones hacia el interior. ¿Qué pasa cuando yo bombeo protones hacia el interior? ¿Qué pasa con qué característica adquiere esta zona de acá adentro? Es ácida. El pH se vuelve ácido, ¿verdad? Entonces el pH baja, sí. pH baja, ¿ok? Se acidifica, ¿sí? Entonces, una cosa que va a pasar, nos vamos a ir ahora a ver directamente el endosoma, ¿ya? El endosoma estaba recibiendo vesículas de TGN, ¿sí? Y entonces el pH va a ir bajando, ¿sí? Porque estas vesículas vienen acá con un transportador de protones. ¿Estamos claros hasta este punto? Sí, profe. Exacto. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos acá los receptores, verdad? Y los receptores estaban unidos a sus cargas. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la unión del receptor a la carga cuando yo le cambie el pH? ¿Va a seguir teniendo la misma estructura este receptor? ¿O podría cambiar de forma? Cambia de forma porque las proteínas también dependen del pH, según yo, ¿no? Exactamente. ¿Y si cambia de forma, va a poder seguir unido a esta pelotita? Yo creo que podría ser, pero estaría deforme. No. Exacto. Esos receptores ahora van a haber dejado estas pelotitas flotando acá. ¿Mm? Y ahora lo que van a hacer es que se van a separar, van a hacer una vesícula propia, ¿ok? Y van a formar lo que se llama el endosoma de reciclaje. ¿Mm? El endosoma de reciclaje, fíjense lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo con los receptores? Quédense un segundito, voy a buscar el cargador y vuelvo. Entonces, ¿qué hay en el chat? No entendí de cuál es el chiste. Nada, que son juegos. Ah, ya. Ok. Voy a tener que agarrar y ponerme a jugar y justificarlo como parte de la pega para poder conversar más claramente con ustedes. Como que me quedara tiempo, ¿no? No, si me Su queda LOL. tiempo si me queda tiempo para jugar, juego juegos de mesa con los niños. Entonces, fijan que este endosoma de reciclaje, si lo ponemos aquí,
Se fijan que este endosoma de reciclaje lo que está haciendo es rescatarnos los receptores y llevarnos de vuelta a la membrana. ¿Sí? Y entonces, este que quedó ahora sin los receptores se llama un endosoma. Si este era el endosoma primario o temprano, ¿cómo le pondrían ustedes a este? Endosoma Secundario. 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 Exactamente. ¿Cómo adivinaron? Tan difícil. Era el Contar de 1 a segundo. 5. Tienen algún sentido estas cosas, ¿verdad? Ahora, a este le siguen llegando vesículas. ¿Ya? Le siguen llegando vesículas de la red de Trans-Golgi. Y estas vesículas vienen justamente con proteínas. Y lo que traen son enzimas hidrolíticas. Y de hecho que se llaman hidrolasas ácidas. Y en la medida que más le agregas hidrolasas ácidas a esto, esto se va convirtiendo en un organelo, ¿m? Que va degradando esas cosas, ¿ya? Y este es un organelo especialista en lisar cosas. ¿Cómo se llama ese organelo? El Lisosoma. Lisosoma. Y así es la formación de un lisosoma. ¿Ya? Entonces el lisosoma ahora quedó cargadito de enzimas hidrolíticas, entre otras cosas. Por ejemplo, si esto fuera, por ejemplo, esto podría haber sido LDL, ¿ok? Entonces ahora saca colesterol, pero colesterol, ácidos grasos, ¿ya? Etcétera. Pero el lisosoma quedó formado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen su célula nuevamente, ¿ya? Y teníamos entonces nuestro endosoma primario, secundario, acá tenemos el de reciclaje, ¿verdad? Primario, secundario, ¿ok? Y ahora lisosoma, ¿verdad? Tenemos ahí el lisosoma, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si aquí hay una bacteria? ¿Mm? Y ahora esta célula lo que hace es que en vez de hacer un endosoma, ¿ya? Proyecta utilizando citoesqueleto, ¿ya? Generando estos filopodios, ¿ya? ¿Mm? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿No fagocita? Esto, exacto, esto es una fagocitosis. ¿Sí? Y entonces lo que se termina formando acá, ¿ok? Es, vamos a pintar la bacteria para que no se nos confunda. ¿Cómo creen que se llama esa vesícula? ¿Alguien adivine? ¿Fagosoma? Fagosoma, exactamente. Entonces, lo que hace la célula es que le inyecta el lisosoma, le une el lisosoma al fagosoma, ¿ya? Y con lo cual le va a agregar todas las enzimas hidrolíticas.
¿Sí? ¿Y qué le va a pasar a la bacteria? Se le va a ir como agregando. Ah, ya lo puse eso. Se va a ir como desintegrando. Exactamente. Déjame dejar de compartir un segundito. Profe, dentro de las funciones del lisosoma solamente va a servir para poder digerir a los fagosomas o va a ser también para reciclar alguno que otro organelo o proteína que no esté cumpliendo su función. Ujú. Muy buena pregunta. Dame 2 segundos para poderles mostrar algo y te respondo eso. Por ejemplo, ver, mientras estoy haciendo eso. Tú podrías hacer algo muy parecido que se llama formar un autofagosoma, que es equivalente a rodear a una mitocondria u otros organelos o a depósitos proteicos con una membrana del retículo endoplasmático. Y al formar el autofagosoma y unirle un lisosoma, estás haciendo lo que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La autofagia, ¿ya? Entonces, déjame ponerles el nombre para que no se... ¿Ya? La autofagia. ¿Qué querrá decir autofagia, por favor? Eh, Autocome. Autocomerse, exactamente. ¿Verdad? Entonces, justamente ese autocomerse... Ay, qué pena, no encuentro esta animación. Déjame hacer así. Acá está. obviamente no se mueven así las amegas cuando se la comen, ¿o no? ¿Qué? No se mueven así las amegas cuando entran a la... ¿O sí? A ver, la ameba, fíjate, déjame bajarle un poquito el volumen a esto. Es que se empieza a como a mover como pollo sin cabeza, y no entiendo si eso perdona. Fíjate, esta es la ameba y estos son los paramecios. Ah, los paramecios. Al ¿Ya? revés, entonces. Porque los paramecios se empiezan a mover muy rápidamente. Eso pasa. Fíjate, la ameba absorbe a los... ¿ven? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí está haciendo el fagosoma, ¿verdad? Ahí hizo un fagosoma. Aquí hizo un segundo fagosoma y los juntó. ¿Ya? Hasta ahí los paramecios todavía están piola.
Pero ¿qué pasa cuando le unen los lisosomas a ese fagosoma? Fíjense qué es lo que pasa cuando le comienza a unir los lisosomas. No los vemos, pero fíjense qué es lo que le pasó a los paramecios. Los paramecios ahí reaccionaron al cambio de pH. Y ahí son digeridos. ¿Y por qué les altera tanto ese cambio de pH? Imagínate que te tiran a ti al ácido. Ah, entiendo. Déjenme salir de aquí. Muy tarde. Una tortura. Es raro, ¿no? Bueno, el mundo microscópico es duro. ¿Mm? Por ¿Podemos verlo suerte, una no última tiene- vez, profe? ¿Cómo? ¿Podemos verlo una última vez? Sí. Esta es una película snuff de paramecios. Es que yo creo que es la Comic Sans lo que le hace. ¡Wow! Em, entonces, ¿se fijan qué es lo que hemos estado viendo ahí de la fagocitosis? ¿Ya? Déjame mostrar. Ok, entonces tenemos justamente la fagocitosis. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tenemos muchas bacterias, ¿ya?, que son especialistas. Por ejemplo, Salmonella, la célula le hace esto a Salmonella. Salmonella, ¿se acuerdan que los paramecios tienen un par de segundos antes de que se los dijeran? Salmonella aprovecha esos segundos para salirse al citoplasma. Y ahí ¿Quién nos... aprovecha eso? ¿Cómo? ¿Quién aprovecha de salir? Salmonella. ¿Y qué es una salmonela? ¿Has escuchado por qué no hay que comer mayonesa eh, casera en la calle? No, ¿No? ¿Por qué hay que cocinar bien el pollo? Bueno, la no. salmonela es una Ah, yo sí, infección. la típica. La salmonela es una infección que es una diarrea que no te olvidas más en tu vida. Nunca se te olvida. ¿Ok? Ni a ti ni a todos los que te conocen. ¿Mm? Te puede matar, tranquilamente. ¿Ok? Em, Como cuando hicieron ceviche de pollo en el MasterChef y se fue al toque. o sea, tal cual. Tal cual. O sea, acá está el ceviche de pollo. Exactamente. ¿Ok? Bueno. Y tenemos una tercera manera de endocitosis, ¿ok?, que es como piolita, ¿sí?, que se forman unas depresiones chiquititas, ¿ya? Y esas se van funcionando directamente a los lisosomas, ¿ya? Y esta es la que se llama pinocitosis, ¿ya? Y que básicamente equivale a beber agua, que es la manera en que la célula adquiere líquido desde su exterior. ¿Ya? Entonces, terminamos con lo que es todo el tráfico de endomembranas. ¿Mm? ¿Sí?
Y estamos atrasados en una clase otra vez. Oigan, a ver, yo lo voy a dejar con Jorge, que va a entrar en unos 15 minutos más, así que voy a poner en pausa la grabación. ¿El control es ahora? ¿Qué? ¿Control de qué?